¿Mm? Bueno, en este caso lo que vamos a hablar son de las medidas de dispersión. Yo espero pues que ustedes hayan revisado, y si no han revisado pues entonces les recomiendo que revisen el ejercicio, el video que está ahí en la plataforma, que en la plataforma nos muestran, nos explican básicamente por qué se debe utilizar las medidas de dispersión o cuál es el motivo, digamos que la importancia de estas medidas y en qué casos se utilizan. Yo les voy a contar, digamos, a manera básica cuál es la razón y cuáles son las medidas básicas que nosotros utilizamos en cuanto a medidas de dispersión. Eso es acá, semana 5. Aquí nos explican, es un video únicamente explicativo, ahí no hay, creo que no hay cálculos. Pero uno aprende a identificar por qué razón es importante las medidas de dispersión. Y básicamente las medidas de dispersión nos sirven para comparar dos grupos distintos. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros para sacar la nota final de un estudiante, para sacar uno lo que hace es un promedio de notas. Entonces vamos a suponer, yo puedo pensar que un estudiante sacó 1, después sacó 2, después sacó 3, después sacó 4, después sacó 5, mientras que otro estudiante sacó 3, luego sacó 4, luego, bueno, o sacó 3, 3, 3, 3 y 3. Y entonces cuando uno vaya a hacer promedio de esos estudiantes, pues uno mira por acá y dice, bueno, a este estudiante le queda la nota en 3 y el otro también le queda la nota en 3. En sí, ambos estudiantes tienen el mismo promedio, pero las calificaciones que tuvieron son muy distintas. ¿Eso qué indica? Pues que uno fue muy constante, digamos que mantuvo la nota en 3, pero el otro fue muy variable, unas notas muy buenas, otras notas muy malas. Entonces esas diferencias pues también son datos valiosos a la hora de uno querer comparar, digamos, productividad. Digamos que si pensamos que estos resultados se deben a una prueba de un empleado o algo en una producción, pues uno dice, no, yo necesito un empleado que sea constante en su trabajo y mantenga resultados que siempre sean fijos y no un empleado que un día sí, un día no, porque eso depende, ¿no? Pues de muchas cosas. Entonces, para la manera de darse uno cuenta de la diferencia de estos dos, pues es pensando en las medidas de dispersión, porque si yo uso las medidas de tendencia central, como la media, mediana, pues incluso la mediana, pues es exactamente igual. O sea, no me van a servir esas medidas de tendencia central para determinar esa variabilidad. Aquí en este grupo de datos, pues es muy chiquitico el grupo de datos, pero si nosotros usáramos bases de datos grandes como por ejemplo el ejercicio de 400, 500 o 1000 datos, pues eso a simple vista es imposible determinar cuál es más variable que el otro. Es ahí donde entran las medidas de dispersión. Entonces, digamos que pensando en eso, nosotros vamos a hablar de cuatro medidas de dispersión. La primera, y es una que ya utilizamos, se refiere al rango. Ese rango me va a decir con la diferencia entre el dato más grande y el dato más pequeño, que se utiliza para calcular los intervalos en la tabla de datos agrupados. Vamos a calcular la varianza, que es la medida de dispersión más representativa. Vamos a calcular la desviación estándar. Desviación estándar. Y vamos a calcular el coeficiente de variación. Coeficiente variación.
Cada una se puede calcular en datos sueltos y en datos agrupados. Yo voy a tratar de hacer el ejercicio en datos agrupados. Se van a dar cuenta que en los datos sueltos pues es prácticamente el mismo ejercicio. Sobre todo las dos últimas pues dependen del resultado de la varianza. O sea que básicamente uno lo que hace es calcular la varianza, sea en datos sueltos en agrupados, calculando una varianza y a partir de ahí entonces calcular las demás. Vamos a empezar una por una. Entonces voy a volver a copiar aquí esta tablita. Vamos a ponerla por acá. Y entonces, si nosotros únicamente partimos de la tabla de frecuencias sin conocer los datos sueltos, pues el rango, pues en este caso, diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Eso me da a mí una idea de cómo están variando los datos, solamente medir el rango. En el ejemplo que les hice aquí atrás, arriba, que ya borré, pues si yo miraba la diferencia entre uno y el otro, pues el primer estudiante tenía notas de 1 a 5, tenía un rango de 4, mientras que el estudiante 2 tenía todas las notas 3 3 3 3, tenía rango de 0, porque 3 menos 3 0. Entonces, no más con el rango, yo ya me di cuenta que hay unos cambios significativos. Si yo quiero hallar el rango, digamos que en esta tabla de datos, ¿cuál sería el dato mínimo en esta tabla de datos? ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Y cuál es el valor máximo? ¿Quién me dice ahí? ¿Qué número representa el valor mínimo y qué número representa el valor máximo? Exacto. Recordamos que los valores en estos casos están representados por los intervalos de clase. No sabemos quiénes son los que están dentro de cada intervalo, pero uno considera esos intervalos como los datos. Entonces uno dice, el dato más grande pues tiene que ser 121 y el dato más pequeño tiene que ser 49. En este caso tenemos un rango de 72. Ese es el rango. Y dependiendo del enunciado pues le da uno una interpretación a ese rango. La segunda medida es la varianza. Entonces la varianza mide el nivel de dispersión, de los datos. Entonces yo creo que han escuchado muchas veces que eh, una medida muy importante es la varianza, por lo menos en las distribuciones uno mide la varianza. En la misma prueba IFES que les hablé al principio, también mide la varianza. La varianza tiene una fórmula que es la siguiente y esa fórmula se diferencia entre, entre la muestra y la población. O sea, hay una fórmula para la muestra y una fórmula para la población. Si yo hablo de población, aquí yo miro, ¿qué pasó? Bueno, resulta que cuando nosotros hablamos de muestra, entonces utilizamos un tipo de notación para la varianza. Si, por ejemplo, buscáramos aquí en internet varianza, vamos a ver la diferencia. La varianza. En la muestra y la población pues representa el mismo significado la varianza. Sin embargo, la notación es distinta. Por aquí veo una imagen. Aquí está. Para la muestra utilizamos S cuadrado, mientras que para la varianza utilizamos sigma cuadrado.
este simbolito que está ahí es una letra griega llamada sigma, y esa letra pues se utiliza para los estimadores, para las variables en la población. En la muestra son los estimadores que desde ahí uno, digamos que infiere los resultados de la población. Nosotros en la muestra utilizamos ese cuadrado y para la media utilizamos x barra para la muestra. Entonces la media decimos que esa es x barra. Para la población utilizamos sigma y aquí utilizamos una letra griega que se llama mu, que parece una u. Aquí esta anotación de esta imagen está mal escrita porque debe ser una u, así como esta que tengo acá. Esta es la varianza de una población. Observen que la letra cambia. Pero básicamente comparando las dos fórmulas, uno mira las dos fórmulas y son prácticamente la misma. Es la sumatoria del cuadrado de las diferencias de cada dato con respecto a su media, dividida en el total de datos. Aquí es importante notar que en la muestra se divide en n-1. Entonces esta fórmula que está ahí, nosotros la vamos a poner acá. Entonces decimos que ese cuadrado es igual, aquí viene una fracción, y en esa fracción hay una sumatoria, dice ahí, la sumatoria de x menos x barra, que es por fuera, x menos x barra, todo elevado al cuadrado. Yo no sé por qué me está arrojando este símbolo. Ya, dividido en n-1. Ese -1 se utiliza ahí en la muestra porque lo que hace es tratar de disminuir un poco la aproximación del valor de la varianza, dado que se supone que uno en la muestra está estimando el valor de la población. Entonces, si uno estima un valor muy grande, puede ocasionarse un error. Entonces, digamos que es a manera de aproximación que aparece ese -1. Pero bueno, voy a hacer un ejemplo chiquitico con esta varianza para datos sueltos y vamos a ver que es muy rápido calcular la varianza para datos sueltos. Si yo tengo acá varianza datos ordenados en fila, entonces me voy a inventar aquí unos 5 daticos entre 10 y 35. Ya. Bueno, me fueron más, pero ya, tengo un conjunto de datos. Entonces, para poder calcular la varianza, si nosotros nos damos cuenta, en datos sueltos, así, voy a coger la fórmula. Ahí. Primero que todo, lo que vamos a hacer es coger cada uno de los datos, este x, yo podría ponerle ahí x sub i, porque es cada uno de los datos, y a cada uno de esos datos le voy a restar la media. Entonces, en otras palabras, normalmente uno llega y organiza los datos. Vamos a ver que no es necesario tampoco organizarlos, pero bueno. Lo primero es calcular la media. Entonces, como estos son los datos, vamos a hallarle la media de la siguiente manera. Aquí vamos a decir total. Voy a ponerle, son 7 datos que tengo acá. Y yo digo, el total es hacer la suma de esos datos. Tengo 119 como suma. Entonces la media, de acuerdo al ejercicio que habíamos hecho la vez pasada, es sumar los datos y dividirlos en el número total de datos, que en este caso son 7 datos. Entonces la media es 17, tenemos una media de 17, listo. Sucede que si uno coge y dice yo quiero hacer la diferencia de cada dato con respecto a la media, voy a poner x mayúscula así. Si yo hago eso, es decir, a este dato le voy a restar la media. Voy a fijarla para que los demás datos siempre cojan ese valor.
Entonces vemos que en unos, evidentemente los datos pequeños, pues la diferencia va a ser negativa porque la media es más grande y a partir de ciertos valores la diferencia va a ser positiva. Pero sucede que si yo llego y sumo esos valores o esas diferencias, eso me da cero. Es decir, las diferencias con respecto a la media siempre tienen que dar cero, porque unos son negativos y otros son positivos. Y ese es el concepto de la media, es el que difiere exactamente de todos los datos en la manera, en el punto central. Por eso es una media tendencia central. Ahora, como esas diferencias, así como están, pues me dan cero, ese dato a mí no me sirve porque un cero. Entonces, para evitar eso, uno lo que hace es tratar de que todas esas diferencias queden elevadas al cuadrado. ¿Para qué elevadas al cuadrado? Pues porque al elevar todas las diferencias al cuadrado, lo que vamos a hacer es que todos los valores sean positivos. Eso es lo que se quiere hacer. Entonces, antes tenía un valor negativo y al elevarlo al cuadrado siempre va a ser positivo. Cuando yo haga esa suma, pues bueno, ya no va a ser cero, porque los números son todos distintos de cero. Entonces la varianza, por acá, la varianza se calcula así como está en la fórmula, la suma de todas las diferencias con respecto a la media elevadas al cuadrado, o sea, este dato, dividido en n-1. Aquí en n menos 1. Observen que tengo que utilizar paréntesis porque voy a poner una resta en el denominador, en el 7, entonces ya. Aquí lo que nos dice el ejercicio es que tenemos una varianza de 35,6. Esa varianza es bastante alta y esa varianza lo que significa es que los datos pues son muy distintos unos a otros, no son como equitativos. Ahora, cuando tenemos una tabla de datos agrupados, pues tenemos que hacer exactamente la misma fórmula, pero sucede que yo no tengo dato por dato así suelto. Entonces, como no tengo dato por dato, pues sí tenemos, es una marca de clase. Pero esa marca de clase resulta que está una cantidad de veces y esa cantidad de veces es la misma frecuencia absoluta. Es decir, lo único que le vamos a agregar aquí es que a esas diferencias la vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Entonces, para hacer este ejercicio, como tenemos una tabla, lo más fácil es agregar una columna en donde hagamos esos cálculos. En la primera de ellas, lo que yo voy a hacer es xy menos la media. O sea, esto es lo que yo voy a hacer ahí. Voy a decir que a xy le voy a restar la media. Ya sabemos que si yo resto la media únicamente así como está, eso me va a dar 0, me tiene que dar 0. Y en este caso, pues no sé si nos dé 0 porque la media no recuerdo cómo la calculamos acá. Pero tenemos que calcular la media. Entonces aquí toca poner primero la media. ¿Quién me recuerda cómo se calcula la media en los datos agrupados? ¿Cuál es la fórmula que uno utiliza para calcular la media en los datos agrupados? Ese fue el ejercicio de la semana anterior. Profe, es la sumatoria de x por f sobre la total de frecuencia absoluta. Exactamente, muy bien. Es la sumatoria, o sea, es esta columna que tenemos aquí, ¿cierto? La sumatoria de xy por fi. La sumatoria ahí nos dio 166, no, 16.680. Esa es la sumatoria. Y toca dividirlo en el total de datos. Muy bien. Entonces la media es este valor dividido el total de datos. Ya está, ya tengo la media. Ahora, para hallar la varianza tengo que usar esta fórmula que tenemos ahora ahí en pantalla. XY menos la media. Es decir, cada valor de estos tengo que restarle el resultado de la media.
Recuerden que ese valor de la media tiene que ser fijo para que cuando yo arrastre la fórmula se conserve siempre la diferencia con la media. Si yo lo arrastro así, no, perdón, aquí seleccioné la fila, la casilla que no es. Yo seleccioné el XY por FI y ahí no es. Tengo que seleccionar el XY que está por acá, ese sí, menos la media. Ahora sí. Si yo arrastro esto, ahí, en este caso no nos da, como son aproximaciones, no nos da 0, pero este valor siempre tiene que aproximarse mucho a 0. Listo. La idea es que estos datos no pueden ser negativos y es la forma en como uno siempre tiene que darse cuenta de que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. No pueden ser negativos porque están elevados al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es que esa diferencia tenemos que ponerla aquí en un paréntesis y elevarla al cuadrado. Ahí. Arrastro. Ya tengo las diferencias. Ahora, aquí. Ahora esas diferencias lo que vamos a hacer es elevarlas al cuadrado, no, vamos a multiplicarlas por la frecuencia absoluta, que es completar la fórmula. Ya tengo en esta columna la diferencia de cada dato con respecto a la media elevada al cuadrado. Y lo que vamos a hacer es multiplicarla por la frecuencia absoluta. Entonces decimos este valor multiplicado por la frecuencia absoluta, que es este de acá. Y arrastramos y ya está. Entonces lo que nos dio ahí es la parte superior de esta fórmula. La sumatoria de cada dato menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta. Y eso lo vamos a dividir en n-1. Entonces decimos esa sumatoria dividida en n-1. Y nos da una varianza de 414.23, bastante alta. Yo reviso que no tengamos un error. Este dato es... Sí. Bueno, ahora, esa varianza que nosotros tenemos ahí, que es considerablemente alta, lo que nos indica es que los datos, pues efectivamente, eh, cambian mucho. Pero esos datos que tenemos ahí no es una medida, digamos o sea, nos sirve para indicar la variabilidad, pero de todas maneras nosotros lo ideal sería pensar en una medida que sea representativa o que esté casi en la misma escala de la que nosotros estamos trabajando. Vamos a recordar al ejercicio 4, o sea, vamos a buscar de dónde provienen esos datos y nosotros vemos, porque es que si yo miren los datos, estamos trabajando entre datos de 49 a 121 y decir que yo tengo una varianza de 414, pues es un número bastante grande. Si vamos al ejercicio 4, que fue de donde salieron los valores de la tabla, estamos hablando de el peso de los estudiantes. O sea, todos esos numeritos que están dentro de la tabla corresponden a pesos de estudiantes. Estudiantes que pesan muy poquito, estudiantes que pesan bastante. Entonces acá, ya, si nosotros nos ponemos a decir, bueno, el peso de los estudiantes de la Universidad Remington tiene una varianza de 414, pues es un número altísimo, pero no tiene una unidad específica. Resulta que la unidad que tiene, pues como viene dada de kilogramos, que son estos números de acá, resulta que esos kilogramos, para poderse calcular la varianza, se tuvo que elevar al cuadrado. Entonces, por eso el tema de que el número sea tan grande, porque es como si fuera kilogramos elevados al cuadrado. La varianza, pues evidentemente me da una medida, pero en ese caso utilizamos la desviación estándar. Ahí es donde influye la desviación estándar. ¿Por qué? ¿Por qué la desviación estándar? Aquí pongámosle 3.
Porque es que resulta que la desviación estándar no es más que... Ya este por acá. Copiarla toda. Aquí está. La desviación estándar es exactamente la raíz cuadrada de la variante. Entonces cuando uno, y se representa con S, cuando uno tiene la varianza ya calculada, que fue lo que nosotros hicimos ahorita, pues calcular la desviación estándar es muy rápido porque no es sino sacarle raíz cuadrada a ese dato de la varianza. ¿Por qué raíz cuadrada? Por lo que les mencionaba ahorita, desviación estándar. Lo que sucede es que cuando nosotros hicimos el cálculo de la varianza, tuvimos que elevar al cuadrado para que los números dejaran de ser negativos en esas diferencias. Entonces al elevarse al cuadrado, la unidad de medida, que eran kilogramos, pues quedaron kilogramos al cuadrado. Y ese cuadrado sigue estando ahí, o sea que aquí esto es kilogramos cuadrados. Aquí nosotros diríamos, no, el peso promedio de los estudiantes es de 83 kilogramos, ese es el peso promedio. Pero decir 414 kilogramos, pues no tiene sentido decir que una persona, si estamos en un grupo de personas de 49 a 120 kilogramos y decir que es que una varianza de 414 kilogramos no cabe ahí en la cabeza. Entonces, lo que sucede es que toca sacarle la raíz cuadrada. Aquí Excel, creo que es raíz, le sacamos raíz y me da 20.35. Ahora sí, ese 20 me da la variabilidad en la misma medida, unidad de medida que tienen los datos. Entonces, ya tiene más, digamos que más fácil explicación la desviación estándar que la varianza, porque la desviación estándar me dice que en general hay una varianza de 20 kilogramos con respecto a la media. ¿Sí? Es como eso. No quiere decir que todos los datos estén alrededor de la media a una sola varianza. Es decir, que si dio 20 exacto, no es que estemos desde 60 hasta 100 kilogramos. Normalmente los datos se distribuyen entre menos 3 y más 3 desviaciones estándar. O sea, entre menos 60 y más 60 a cada lado de la media. Si yo le resto 60 a este valor, me da 20 y algo, que se esperaría, digamos que los datos más lejanos encontrarse en 20 kilogramos. Aquí están mucho más cerca, quiere decir que los datos están más concentrados. Y si le sumo 60, pues daría 140. En este caso, en este ejercicio, vemos que están más concentrados los datos. Y la desviación es eso. Ahora, resulta que si yo me pongo a comparar quién entró por acá. Hasta ahora llegó Juan Carlos. Bueno, si me pongo yo a comparar, señor. Me votó, no. Apenas llegué. No, pues no. No, mentira, yo sé que usted estaba ahí, que yo no sé, ¿se lo desconectó? ¿Qué pasó? Sí, no sé por qué. Me votó. Ah, pero hace rato o ahorita. No, hace un momentico me votó, por eso me conecté. Me Ah. deja la flecha, pues. Bueno, entonces miremos. Decimos que la varianza es la medida característica de la variación de los datos, pero no tiene la unidad de medida. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, o sea que es la misma medida, pero al sacarle la raíz ya tiene la misma unidad de medida que los datos. Pero sucede que cuando yo quiero comparar dos conjuntos de datos que tienen distintas unidades de medida, no me sirve. Porque si nosotros suponemos que estos valores que tenemos aquí están medidos, supongamos, en kilómetros,
kilómetros y me da una desviación estándar de 20 kilómetros, o sea, que están cambiando como de 20 en 20, entonces uno dice, hombre, 20 kilómetros es una distancia gigante, eso es muy grande. Pero si resulta que lo que nosotros tenemos aquí son medidas en centímetros, entonces decir 20 centímetros y uno dice, ah, no, pues 20 centímetros es nada, muy pequeño. La diferencia está en que en un sentido se estaba hablando, qué sé yo, de la localización de una antena satelital y en el otro estaban hablando de medidas de una pieza de un escritorio. Entonces son cosas que no se pueden comparar porque una cosa es muy grande, otra cosa es muy pequeña, entonces no tienen como punto de comparación. Cuando sucede eso, uno lo que necesita es para poder comparar es dos tipos de medida que son totalmente diferentes o corresponden a objetos totalmente diferentes, pues necesita uno una medida que no tenga una magnitud, o sea, no tenga una unidad como tal. Y es ahí donde uno utiliza el coeficiente de variación. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es el coeficiente de variación? Pues esa es la medida que me da la variación de un conjunto de datos, pero resulta que ese coeficiente de variación lo que hace es, lo llamamos C y V, así coeficiente de variación, y es simplemente es la división entre la desviación estándar y la media. La media. Hagámoslo así. Ya, desviación estándar entre la media. ¿Y por qué así? Porque la desviación estándar, si se dan cuenta, ya tiene la misma unidad de medida que los datos. Y la media también tiene la misma unidad de medida que los datos. Entonces, si yo cojo kilogramos y los divido entre kilogramos, pues uno lo que hace es cancelar la unidad. Y al cancelarse en las unidades queda una medida adimensional. O sea, no tiene dimensión. Esta unidad de medida, que es el coeficiente de variación, se acostumbra darse a manera de porcentaje. 100%. Vamos así. Voy a quitarle el puntito. Así. Entonces, uno dice acá, el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido la media. Y ya está. 0.24, que ese 0.24 está en forma relativa, así como estos decimales, en forma relativa. Pero si ese 0.24 lo multiplicamos por 100, o simplemente le decimos a Excel que me lo escriba en forma de porcentaje, pues eso corresponde al 24%. Entonces ya el coeficiente de variación me dice cuál es el nivel de variación de los datos en modo de porcentaje. Dice uno, estos datos tienen el 24% de variación. Y es posible compararlo con cualquier otro conjunto de datos que tengan unidades de medidas distintas. Podemos compararlo con estos son gramos, con tiempo, con longitudes, con temperaturas, con todo eso. Esta coeficiente de variación es la medida que se utiliza para comparar con otros datos de cualquier medida. Si yo voy a comparar con datos de la misma medida, entonces es mejor comparar la desviación estándar que tiene la misma medida. Y si voy a dar una variabilidad general, pues utilizamos la varianza nada más, que nos da el concepto como tal. Y bien, eso es el concepto de medidas de dispersión. Si ustedes se dan cuenta, casi que todo se centra en torno a la varianza, que es la que calcula los datos, y ahí para allá pues son una raíz y una división, que es muy sencillo de calcular. Lo importante es calcular adecuadamente la varianza. No sé si hay preguntas. Yo creo que no hay preguntas. No, no estoy muy explicado muy claro. Tocaría con toda alguna duda, pues visualizar el video.
para la grabación. Vale. Sabes que ahorita miren el video, llevo media hora explicando las medidas de dispersión, pero se acuerdan que tuve que reiniciar el computador. Cuando lo reinicié, yo no puse a grabar otra vez, entonces me quedó esta parte que fue, esta parte que hicimos acá, yo no puse el video, porque fue después de que reiniciamos. No, Íbamos, no me olvidé. Bueno, porque esa sí me gusta la profecía. no, No, siempre me acuerdan de mirar el yo creo video. que ya todo el mundo tiene duda. Yo creo que ya todo el mundo tiene duda. No, pero miren que, ¿cuál es la ventaja? Que esto quedó grabado, la parte de los datos No, sueltos. porque estuvo el profe del taller imparcial. Y en esta segunda parte, recuerden que en la clase 4 hicimos la misma fórmula para la mediana, solo la mediana, es la única. Esa es la fórmula, eso es el uso de la fórmula. Pero si hace falta, pues bueno, no, yo le hago un video pues de cómo calcular esta fórmula. Pero yo lo vi muy participativo. Yo, bueno, Juan Carlos me dijo todos los datos cuando era la fórmula. Bueno, no, de todas maneras ahí. Yo no les voy a poner mucho. Yo sé que el trabajo que ah, eso. Juan Pablo, Juan Pablo sí se vio el video. Eso. Para completar el taller 2 que es con el mismo grupo de datos, pues yo lo que les voy a decir es lo siguiente. Les voy a dar unas medidas de posición para calcular y decir qué significa eso. Por ejemplo, volviendo al enunciado de esta clase 4 de los pesos de los estudiantes de la Universidad Remington Pereira, y me dice a mí, no, que es que tengo el cuartilón es 65.7. Pues yo digo que el 25% de los estudiantes tienen un peso inferior a 65.7. Lo voy a escribir acá. El 25% que es lo que corresponde al cuartil uno. El 25% de los estudiantes tienen un peso inferior a 65.7 kilogramos. Sería como la interpretación de ese valor del cuartil uno. Y lo mismo acá, pues bueno, la del cuartil 2 es lo mismo. Si yo quisiera interpretar bueno, también podría hacer la interpretación hacia el otro lado de los datos. Si 65.7 hacia la parte pequeña de los datos es el 25%, pues de 65.7 hacia la parte grande de los datos, ¿qué porcentaje hay? ¿Qué es lo que le falta al 25 para llegar a 100? 75. Entonces, el 25% están por debajo de 65.7 y el 75% están por encima, entonces superior de 65.7. Uno le puede dar cualquiera de las dos interpretaciones. Decir que el 25% de los estudiantes están por debajo de 65 es lo mismo que decir que el 75% de los estudiantes están por encima de 65 kilogramos. Cualquiera de las dos me sirve dependiendo de cuál sea mi enfoque. Supongo que si lo que se quiere enfocar es en que yo quiero personas delgadas, entonces yo le digo, no, es que solamente el 25 es que están por debajo. O si yo lo que quiero enfatizar es que las personas están muy obesas, entonces digo, miremos que el 75% está por encima. Algo como eso. De esa forma uno podría interpretar este 102,3. Entonces, alguien que me dé el ejemplo, ¿cómo se interpretaría ese 102,3 si es el percentil 77? ¿Qué diríamos ahí? Mm, cualquiera, ¿no? No tantos.
Bueno, lo voy a decir yo. Ok, bueno, de nuevo. Ah, bueno, ojo, sí, 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 es un el estudiante número 154. Pero en las medidas de posición nosotros nunca interpretamos en base al numerito que tenemos acá. Lo que tenemos que interpretar es lo que me resultó el percentil o el cuartil o el decil. Aquí el percentil me dio 102, entonces mi interpretación va alrededor de ese 102 y va alrededor del percentil que estoy hallando. Recuerden que el percentil es de uno en uno, o sea, 1% cada uno. Si tengo 77 percentiles, para mí será el 77%. Entonces, el 77% de los datos, ¿cómo quedaría? Mira lo que escribimos acá. El cuartil uno que corresponde al 25%, dice el 25% de los estudiantes tiene un peso inferior a 65,7. Aquí, ¿cómo sería el caso? Exactamente, el 77%, que es lo que venimos acumulando en todos los percentiles, 77% de los estudiantes tiene un peso, pero como venimos acumulando desde abajo hacia arriba, entonces decimos un peso inferior, ¿no? Inferior a 102,3 kilogramos. Así uno le podrían decir, bueno, por ese tipo de preguntas uno le dice, bueno, y 60% de los estudiantes, ¿hasta qué peso alcanzan? Entonces uno dice, uy, tengo que hallar el percentil 60 o el decil 6. Sí quedó claro ahí esta parte de lo que quiero que interpreten. Es simplemente expresar el 102 y el 77 en una sola frase que nos relaciona pues la unidad y el porcentaje que estamos calculando. Entonces yo les voy a decir, calculen dos cuartiles, dos deciles, dos percentiles. Eso es todo, no muy largo. Y también, pues con los datos que tienen, pues van a calcular el rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Y ahí terminará el ejercicio del taller 2. El taller. Ah, sí, sí, ya es en base a la tabla que ustedes están construyendo. Sí, hacen un hito. Y este es más rápido, pues porque estos dos últimos, lo único es la varianza, pero eso se hace con dos columnas adicionales. Estas dos fueron las que usamos. Uno podría escribirle aquí, cálculo, pues es que no quiero, digamos así, para la media. Este es para la media. Y estas dos para la varianza, ¿cierto? Estas dos para la varianza. Y ya. Así. Listo. No sé si ya queda claro. Bueno, igual cualquier cosa me preguntan. Porque va a llamar a lista. No sé si hay preguntas mientras tanto. Uy, no me quiero entrar. Ya. Esta. La de cuando construimos la fórmula. O sea, estos valores.
Bueno, Jesús Alberto. Jesús Alberto Arias. Listo, Jesús. Leandro Ballesteros. Vale. Juan Pablo Barco. Lida Bartolo. Ya escribió. Bueno. Mateo Cano. Federico Cardona. Mauricio Castañeda. Listo. Ernesto Jesús. Listo. Sebastián Grisales. Lina María Gutiérrez. Héctor Londoño. Leandro Martínez. Listo. Pedro Nel Montealegre. Santiago Morales. Carlos Muñoz. Carlos, el micrófono hoy. Brian Ojeda. Brian, Brian no llegó. No, Brian dijo que tenía problemas hoy. Luisa Fernanda. Bueno, Luisa Fernanda sí está. No está Luisa, pero yo la vi conectada hace rato. Se voló. Sebastián Ramírez. Juan Carlos Ramírez. Listo. Oscar David Romero. Oscar, Oscar David sí está. Sí, así está. Rosbel. Juan Manuel Salazar. Juan Manuel. No está. Y Santiago Toro. Listo. Bueno, entonces dejamos ahí. Cualquier cosa, pues ya nos estamos comunicando. Ya ahorita más ratico les subo el archivo de Excel de la clase de hoy. Entonces voy a subir este mismo. Miren que ahí está la clase 4 que ese ya lo tienen. El ejercicio uno del taller 2. Entonces aquí voy a poner otra hoja que diga ejercicio 2 del taller 2 y corresponde pues a lo que hicimos hoy. Estas dos cositas. Con los mismos datos, ¿listo? Para que quede claro. Con los mismos. Sí, sí, así, les pongo los punticos así. Pues ya no les voy a decir hagan una tabla de frecuencias porque eso lo hicieron acá en esta semana, ¿cierto? Es como completar el ejercicio que ya iniciaron. Eso sería para dentro de hoy en 8 días. Lo ideal es que trabajen en los mismos grupos del taller uno, ¿cierto? Para que continúen con ese trabajo grupal y todo, pero ojalá sea en grupo y no que sea que uno lo hace y el resto ponen el nombre porque no paga. Entonces, cualquier cosa, si tienen un inconveniente, me cuentan. Si no, espero pues que trabajen bien en grupo y si trabajan bien en grupo, entonces podemos volver a hacer el examen en grupo. Si no, pues toca individual porque qué más. Ya ustedes, vale, vale, nos vemos ustedes dentro de 8 días. Señor, uy, no sé, bueno, está bien, yo miro qué hago, si le hago un pedacito. ¿Cierto que sí?